телевом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Me gradué en 2017. Me gradué en el 2014 del Colegio Calasanz Femenino. Me gradué en el 2004 del colegio. Pues estos juegos de Charlie Charlie o Cupido los conozco desde que estaba en sexto, más o menos 2012. Se llamaba Charlie Charlie. Nosotros empezamos fue precisamente con la tabla, pero no fue con la tabla, ¿sí? Sino que se imprimía la tabla. Pero igual funcionaba, entonces para que hacer que funcione hay dos cosas que hacer, tener una copa para hacer el oráculo o un anillo de plata. Desde el momento en el cual nace, digamos que lo que conocemos como el proceso de la mediunidad, del espiritismo, se busca un objeto de cómo comunicarse con esos seres y entre comillas nace la tabla Ouija. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la tabla Ouija no fue creación de los años ni 60 ni 70, nada de eso, algunos dicen que viene desde los años 40. No, la tabla Ouija la utilizaban incluso nuestros ancestros los indígenas. La tabla Ouija es un instrumento de comunicación físico que como medio no sé qué tanta garantía puede haber directamente a algo físico a esa tabla. Es más lo que puede surgir a su alrededor. Podemos abrir un astral, abrir una brecha, abrir un portal, abrir esa puerta de algo que en su momento en el colegio o en la casa tal vez se pretendía que había. Y como hay ciertas reglas, pues básicamente, como lo muestran en las películas, es totalmente falso, ¿sí? Si uno inclusive no se puede desconectar del oráculo, eso es una de las reglas importantes, porque si no puedes ocasionar una consecuencia. Por alguna extraña razón ella, pues bueno, estábamos hablando, comprobó que era efectivamente, con preguntas muy personales, que era él. Bueno, empieza a llorar de la felicidad, empiezan a hablar, toda la cosa, y por alguna extraña razón, o sea, sonó un portazo, debió ser el vecino, y ella se desconecta. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente las lágrimas empezaron a oscurecerse hasta tornarse en un rojo carmesí. Entonces tocó cerrar la sesión inmediatamente, buscar la forma en que no pasara más a mayores. Entonces se puede decir que he visto a gente llorar sangre. Entonces desde la parapsicología lo definiríamos más bien como juegos de aperturas astrales, ¿verdad? Lo que buscan es abrir una puerta espiritual, ¿cierto? Una apertura astral se le llama, para contacto con la otra dimensión. Cuando hablamos de estos aparentes juegos que se llaman, o que se denominaron así, realmente son unas aperturas astrales que haces tú por intermedio de 4 fuerzas primordiales y muy importantes en nuestras vidas, que es el sentimiento, el pensamiento, la palabra y la acción. Y cuando tú haces un aparente juego, necesitas o quieres buscar una respuesta. Y para buscarla ya tienes un sentimiento, una búsqueda. Deseo algo, ¿cierto? El pensamiento, ¿cómo hacerlo? La acción es buscar el objeto o la forma para crear ese contacto. Y la invocación, que es cuando tú ya empiezas a llamar a esos seres, es el poder de la palabra. Entonces, si te das cuenta, son las 4 fuerzas primordiales en cada uno de nosotros. Porque siempre al ser humano lo ha traído lo desconocido. Y digamos que el mundo espiritual es muy atrayente. Si somos seres históricos, no solamente nos movemos en el presente, sino también en el pasado y en el futuro. O sea, pasado, presente y futuro forman un continuum en la vida de los seres humanos, tanto de forma individual como de forma colectiva. La curiosidad nos lleva a eso. En muchas ocasiones a los jóvenes también los lleva a querer encontrar una respuesta de un futuro. ¿Quién voy a ser yo? Para algunos puede ser morbo. Algunos pueden verlo como, yo sí quiero ver un fantasma, a ver si es cierto, a ver que me asuste.
o como el juego de las tijeras, saber mi novio o la persona que me gusta qué piensa de mí o algo así, ¿verdad? Otro contacto puede ser el hecho de tener un vacío o soledad porque algún familiar falleció. Puede uno invocar seres queridos. Entonces en esa época pues una amiga invocó a su padre fallecido. Los niños, incluso cuando están entre la primera y la segunda infancia, tienen un pensamiento que llamamos mágico. Esto de la superstición pues tiene que ver con ese pensamiento mágico extendido a través del tiempo o de la vida misma. Por eso no solamente los niños, también los jóvenes, también la gente grande es supersticiosa. Y aunque con el paso del tiempo se nos ha olvidado, todos de niños en algún momento llegamos a tener un amigo imaginario, todos de niños llegamos a jugar con alguien o con algo, a ver sombras o a ver luces, todos llegamos a estar en el mundo de los duendes, de las hadas. Los niños tienen una energía muy especial, ¿no? Es una energía, además de muy alta, es una energía muy pura, que todavía no ha sido contaminada con muchas cosas. Entonces un niño puede ser un gran atrayente para energías astrales negativas, porque digamos que es una enorme fuente de alimentación, digámoslo de alguna manera. Entonces sí es posible que si un niño abre una puerta astral tenga una afectación mayor que ciertas personas. El único riesgo que existe en el caso de los niños es que cuando somos niños o jóvenes nos cohibimos más rápido de contar las cosas. Un niño puede hacer una apertura y empezar a ver cosas extrañas, a sentir cosas extrañas, a ver cómo cambia hasta su forma de actuar y de ser, pero va a ser muy difícil que vaya y se lo cuente a sus papás o a sus familiares por el miedo a que me regañen. Y si a ti desde niño te enseñaran que realmente existen otras dimensiones, otras energías que te acompañan, tú ya no sentirías miedo. Y el miedo es la atracción de esas energías a tu vida. Si tú no tienes miedo, ellos no se van a acercar a ti. Si desde niños nos formaran con ese pensamiento de creadores, de seres espirituales, y que esos seres habitan allí, muchos para ayudarnos, otros de pronto para causarnos algún tipo de daño, perderíamos el miedo, aprenderíamos a convivir con ellos y creceríamos mucho más en nuestra parte espiritual y en nuestro pensamiento. Todos los seres humanos del mundo nacemos con unos dones espirituales totalmente abiertos. Todos percibimos desde niños algún tipo de energía extraña. Pero pues nuestros padres o nuestros hermanos o las personas más cercanas nos van cerrando ese don espiritual cada vez que nos dicen eso es mentira, no creas en eso, los fantasmas no existen y demás. Sé que actualmente y durante todo el transcurso de la historia existen personas que son totalmente escépticas al tema. Ok, yo soy muy escéptica al respecto. Ahora siento que los peligros de esos juegos no tienen relevancia como con ese tipo de entes o espectros, sino más bien a nivel social o de desarrollo personal. Hoy en día pienso así. Y sí, digamos que por la connotación espiritual e incluso por las prohibiciones es como más apetecido, ¿no? Digamos que en un colegio católico es mucho más fácil que te hablen de los peligros espirituales en cierto modo que en un colegio distrital, digámoslo así. Hace unos años pues se presentaban este tipo de situaciones en los jóvenes y en los niños. Resultaba bastante difícil el manejo y además como un poco asustador de alguna manera para los padres, para los estudiantes, para los profesores, porque sabemos que los niños no tienen la suficiente capacidad ni cognitiva ni emocional como para poder manejar este tipo de juegos. Obviamente nosotros considerábamos desde el ámbito educativo como algo que es inapropiado, que de pronto les pueden generar situaciones mentales y emocionales que son un poco controladas por los niños y posiblemente entran a unos campos o dimensiones en los cuales pues no tenemos control ni los docentes, ni los padres, ni los mismos niños. Eso es hacerlo con conocimiento.
hacer un portal o hacer una apertura astral con conocimiento y que tú puedas tener un manejo de qué entra y qué sale, es de muchos años de entrenamiento, de aprendizaje y de conocimiento. En las escuelas de padres, de alguna manera, nosotros estamos haciendo desde nuestro trabajo promoción y prevención, promoción de la salud y el bienestar estudiantil y familiar, y prevención de todos los riesgos o factores de riesgo que se le puedan presentar a los padres o a los niños o a los jóvenes en todos los ámbitos. En su momento sí se les hizo todo el proceso de prevención a los padres de familia para que pudieran ellos estar involucrados o de pronto en contacto con este tipo de situaciones. Bueno, yo lo que digo es, bueno, mira, la curiosidad no es mala, ¿verdad? El querer conocer incluso nos da respuestas y nos hace sabios, pero siempre también el conocer tiene unas responsabilidades y hay temas como el paranormal y el espiritual que requieren una enorme guía. Estos no son juegos, por eso decía juegos entre comillas, no son juegos, son algo muy serio que se ha vendido como juego y simplemente si tienes la curiosidad, infórmate y detente. Hay muy buena curiosidad en leer, en estudiar, en conocer temas, pero ya en practicar ciertas cosas hay que detenerse. Seres humanos tenemos un gran poder de sugestión. ¿Qué podemos de alguna manera inventar, ¿sí? O crear para poder adivinar ese destino que está trazado en nuestras vidas? ¿Sí? Porque es que la mente es poderosa, nuestra mente es tremendamente poderosa y es capaz de armar realidades donde no las hay y ver eso, fantasmas, malos espíritus. Y hay gente que ha terminado enferma por la tabla Ouija, ¿sí? Porque como se sugestionan, o sea, la superstición es tan fuerte, entonces la sugestión es tan fuerte que comienzan a ver y a sentir cosas que antes no sentían. Tenemos que tratar de discernir qué es nuestra sugestión y nuestro propio miedo, que lógicamente si tú vas a trabajar tabla Ouija con miedo, pues es muy probable que sientas un montón de cosas. Entonces me dio escalofrío, sentí que alguien está a mi lado y es muy probable que sea tu sugestión. Como también pues ya pueden pasar otras cosas mucho más fuertes que pues no se pueden hacer por sugestión. Pero las simples sensaciones es muy normal que si no tienes experiencia en esto, sea más sugestión que realidad. Eso ya toca es estudiar la circunstancia para saber qué es la sugestión y qué es la realidad. Es un juego, no es de verdad, pero pues a veces se pega uno como sus buenos susticos molestando. Estábamos jugando y molestando y fue muy chistoso porque se nos cerró una puerta y quedamos como no, pues nos están asustando. Alguna compañera que se dio cuenta que estábamos jugando y molestando con esto, entonces le dio por molestar y nos cerró la puerta. Cuando fuimos a ver, era un pasillo largo, nos asomamos como lado y lado y quedamos como no había nadie. La delgada línea es tu fortaleza espiritual, tu fortaleza mental y tu fortaleza psíquica, porque pueda que tú juegues con este cuadrito a que vas a abrir una puerta y no abres nada, pero tu psiquis te va a marcar que ya hiciste algo invocando a algún ser, y si tú empiezas a pensar continuamente en ello y estás sola en la casa y escuchas un ruido 3 días después de que jugaste con este cuadrito, tu psiquis te puede marcar: ese ruido no es del vecino. Eso fue hace 3 días que yo hice una apertura, de pronto ya se filtró un espíritu. Y empieza tu psiquis a crear un mundo alrededor tuyo que aparentemente al inicio no existía, pero tú empiezas a atraer energías y resulta que tu puerta ni siquiera la abrió ese cuadrito del inicio, la abrió tu psiquis. Esa delgada línea es mejor que ni por riesgo la pases. Si no quieres meterte en dolores de cabeza, no juegues con ello, porque de todas maneras tú sin conocimiento no puedes saber realmente si abriste o no abriste. Esos juegos son muy peligrosos porque abren puertas astrales. Cuando me refiero con puerta astral, es una puerta que me conecta con el mundo espiritual. Y cuando yo abro una puerta, pues cualquier cosa puede entrar, ¿verdad? Es como si tú dejas la puerta de tu casa abierta a las 3 de la mañana. Así como puede entrar una monja, puede entrar un atracador y un violador. Es exactamente igual. Entonces, si tú abres la puerta astral
no sabes manejarlo, no lo tienes bien direccionado, puede entrar cualquier cosa y puede ser muy peligroso. Con el solo hecho de que tú todas las noches ores el ángel de la guarda que nos enseñaron desde niños, ahí tú ya estás haciendo una apertura. ¿Cuál es la diferencia? Que tú estás haciendo una apertura de luz, porque al hacer una oración del ángel de la guarda, tú estás pidiendo que te protejan seres guías de luz o ángeles. No más con una oración tú ya haces una apertura. Así que para abrir puertas es muy fácil y lo puede hacer cualquier persona con cualquier objeto. El problema no está en abrirlas, el problema más grande está en cerrarlas. Ahí viene el dolor de cabeza. Los espejos se dice que abren brechas, son portales, no son recomendables incluso en nuestros dormitorios y sobre todo que reflejen nuestro cuerpo. Hoy en día, aquellos que nomás prenden una velita y se ponen a jugar al frente del espejo, que es otro, ¿han escuchado hablar del juego de Blue Mary? Que es otro con el espejo y todo esto, eso es hacer una apertura. Así como todos, te lo explicaba anteriormente, desde niños nacemos con ese don extrasensorial de ver y sentir cosas. Asimismo tenemos el poder también de hacer este tipo de aperturas. Sí, he tenido varios casos de niños impregnados, de muchachos impregnados, donde la entidad pues no solamente les ha afectado energéticamente, sino que ya han habido ciertos, digamos, fenómenos en sus casas, ¿no? Movimientos, sonidos, olores, donde hemos tenido que empezar a liberar y pues en la información que se nos da es por la apertura astral que hicieron. Aperturas tanto en los colegios como en las casas, que lamentablemente muchos de ellos han terminado en suicidios. Sí, he tenido bastantes casos de esos temas. Este tipo de juegos que en verdad pueden desatar una furia, una actividad energética y dejar algo abierto que muchas veces se puede apegar a cualquiera de los que estén en una sesión. Porque muchas veces en la misma sesión que ustedes están haciendo o el que esté haciendo eso, pueden mantener o conectarse a nivel psíquico que tenga alguna facultad. Para el mes de abril-mayo de este 2020, se presentó un caso de posesión colectiva de más de 20 niños en un pueblo donde por jugar precisamente con una tabla ouija unos niños hicieron una apertura y más de 20 niños me enviaron videos y todo donde estos niños entraban en posesión demoníaca por estos espíritus. He tenido muchos casos de personas afectadas espiritualmente porque han abierto esas puertas sin saberlo y entran entidades y energías muy negativas que poco a poco los van afectando. Incluso a veces la afectación no es inmediata, incluso pueden pasar años y sentir la afectación después. Uno de mis amigos, éramos 6, le preguntaba a aquella niña que se suicidó allí, lo mismo, que si les va a ayudar para pasar el año, que no sé qué. Extraño o no, aunque uno está en una edad de adolescencia, pues una de las chicas que no estaba participando, estaba como, haz cuenta, todos aquí sentados y la niña estaba hacia un lado. Extraño no, ella comienza a manifestar como que si fuese una convulsión. Bueno, en ese entonces el profesor, no sé, el director, coordinador y todo el cuento, pues nos indicaron, pues ella fue a enfermería. Se presume que efectivamente que pues, había sido como una convulsión, pero después ella nos relató a ello que ella buenamente sintió como alguien gritó a sus oídos tan fuertemente que ella simplemente perdió como el estado de su conciencia y que ella internamente sentía como voces como en su cuerpo. Ella relataba ello y decía que era tan extraño porque aunque se decía que se suicidó esta chica allí, ella sí escuchaba la voz, era de un niño, de muchos niños, ella decía, y que ella se sentía que al momento que cuando logró abrir los ojos, hasta donde se acuerda, es que había muchas personas alrededor de ellas, entre ellas como gritos y lamentos de niños. Es algo que se debe dejar quieto. No es garantizable en cualquiera de sus índoles este tipo de juegos o instrumentos para abrir, porque mira que en ese entonces alguien quería comunicarse con una niña que se suicidó. La que vivió la experiencia es otra chica que no quería nada que ver. Además que, mire que lo extraño, o escuchen también, es que aquellos que estuvieron, eran 6 amigos, el cual de esos 6 amigos, a la actualidad, aunque ya pasó 17 años, que ya salimos del colegio, el tema universitario, todo este tema, quedaron secuelas. Una de mis amigas estuvo en esa sesión y otro chico, que era como el malo de la clase, el imponente.
Uno de ellos me contactó y me dijo, Xavier, imagínate, necesito que tú me ayudes porque, no sé, mi vida cambió desde ese momento, él. Y mi amiga, la otra, ella me dice que con el pasar del tiempo comencé a escuchar cosas extrañas y le inducían al suicidio. Y que ella siempre se soñaba con, no con el colegio, sino épocas de colegio. Entonces ellos decían, pues debe haber alguna conexión o algo aparente de lo que se hizo, imagínate, 17 años atrás. Se sienten bloqueos, no sé, en el área económica, en la salud, en las relaciones personales, en la familia, y no entienden el por qué. Y muchas veces la razón es que en algún momento jugaron con algo de esto que abrió una puerta astral y una entidad se les pegó, eso se le llama impregnación, se les impregna y empieza a afectarlos, empieza a succionar energía. He tenido muchos casos así, que tú jugaste a la tabla Ouija a los 14 años, a los 15 años. Nunca sentiste nada, no escuchaste ruidos, el oráculo nunca se movió, o sea, durante la sesión de la tabla Ouija o el juego nunca pasó nada. Pero resulta que pasan 15 años, 20 años, estoy hablando que si tú jugaste a los 15 años, a los 30 años es posible que ya tengas un hijo, 2 hijos. Resulta que tus hijos empiezan a vivir fenómenos extraños y nadie sabe por qué. Y cuando tú vas y estudias el caso, te das cuenta que esos fenómenos extraños no fueron ni siquiera por sus hijos, sino porque el papá o la mamá jugó a la tabla Ouija cuando tenía 14, 15 años. El espíritu que se metió en ese momento se quedó al pie, pero nunca hizo nada. Fue creciendo, se fue alimentando de la energía. Voy a esperar a hacerle daño a los seres que más quiere. Y cuando ya tiene hijos, pues ese espíritu empieza a atacar a los seres que más quiere en ese momento, que son sus propios hijos. Entonces, si te das cuenta, cuando este personaje jugó la tabla a los 15 años, porque estaba de moda, a los 30 ya pasó de moda, pero en la parte espiritual no, porque el espíritu no pasó de moda. La energía quedó allí y te puede dañar muchas facetas de tu vida de ahí en adelante, no solamente de la tuya, sino de tu familia. Se sufre también mucha falsedad. Se hizo una prueba con lo del Charlie, en una parte donde se decía que había manifestaciones y espíritus que querían contactarse. Sí se presumía una actividad, pero en medio de ese sí, no, bueno, en fin, de los cositos en cruz, pues yo no vi nada, literalmente, tengo que ser muy sincero, no vi algún tipo de manifestación creada físicamente por esa entidad. Para mí fue algo más como de moda. Es importante que nos enseñen lo espiritual, la esencia espiritual, el respeto espiritual. Si a nosotros desde niños nos enseñaran cosas tan sencillas, como que realmente los que tenemos el poder en nuestras manos y somos creadores en potencia, somos nosotros mismos, las cosas serían diferentes. Si nos enseñaran desde niños que nosotros podemos formar nuestro futuro de vida como nosotros lo deseemos, sería diferente. Con una fórmula tan sencilla de empezar haciéndote o convenciéndote de que si tú actúas bien, te va a ir bien en la vida. Si actúas mal, pues te va a ir mal. Enseñar realmente el amor hacia todo lo que nos rodea, como los elementos que es tan básico: aire, pensamiento; fuego, pasión; agua, emociones; y tierra, estabilidad. Entonces, si tú unes tu pensamiento con tus pasiones, con tu estabilidad y con tus emociones y sentimientos, puedes formar una vida espectacular. Are you scared?